Suscríbete porque es gratis. El Palacio de los Diputados es el templo de la soberanía nacional, casa del pueblo español y centro neurálgico de la política española. Pero en su interior se han dado sucesos muy escabrosos que dejan el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 como un suceso anecdótico y peculiar. Pero muy poco conocemos sobre su historia fuera de las leyes y medidas políticas que se han aprobado por los diputados de ideología dispar y que han caminado entre sus paredes desde 1850, cuando se inauguró el edificio y trasladaron a su interior las Cortes Generales del Reino de España. Por eso, esto es la historia oscura del Parlamento ubicado en la calle San Jerónimo de Madrid. Ha sido escenario de hallazgos de restos humanos en su sótano, intentos de asesinato, un misterioso incendio y lugar de citas entre masones y representantes de otras sociedades secretas. Por ese motivo, hoy os contaremos las anécdotas más oscuras y desconocidas del Congreso de España. A finales de enero del año 2009, el Palacio de los Diputados se encontraba en plenas obras de saneamiento. Encontraron durante los trabajos un puñado de huesos. Ante eso, los diputados de aquella época intentaron llevarlo todo con sumo secreto, pero acabó filtrándose a la prensa, creando un enorme caos. Ante eso, se decidió que los huesos serían trasladados a un forense y analizados para saber a quién pertenecían, aunque las teorías no se hicieron esperar por parte de los medios de comunicación o de los ciudadanos. Algunos dijeron que pertenecían a diputados de antes de la Guerra Civil, otros que eran víctimas jamás reconocidas de la Guerra Civil, y por último, que pertenecían a Sol Maravillas, una santa perseguida durante esta, y personaje a que el Partido Socialista le negó una placa conmemorativa en la calle de San Jerónimo. El análisis del forense no se hizo esperar, a sabiendas que la reputación del Congreso estaba en aprietos. Los huesos pertenecían a 3 adultos que habían sido enterrados allí durante el siglo XVI, cuando se ubicaba en aquel mismo solar el convento del Espíritu Santo. Al investigar un poco sobre la historia de la parcela de la calle San Jerónimo, encontramos datos muy interesantes. Durante el siglo XVI, el sacerdote Jacobo de Gratis donó esta parcela y muchas más distribuidas por todo Madrid, para que la floreciente capital de España pudiera disponer de hospitales, escuelas y fundaciones religiosas. En 1599 se fundó en el lugar el convento de los Padres Clérigos Menores. Los años pasaron, cambiando de nombre el convento, que pasó a llamarse el Convento del Espíritu Santo. Pero el 22 de marzo de 1823 se quemó el edificio religioso en situaciones no muy claras, y a juzgar por los testimonios de la época, la teoría más aceptada es que fue un intento de homicidio de uno de los poderosos de aquella época. Aquel domingo 22 de marzo se encontraba en el interior de la iglesia un ilustre personaje, Luis Antonio de Francia, duque de Angulema, por lo que se atribuyó que el incendio fue un intento de asesinato. El incendio se inició mientras tenían lugar en su interior los hábitos religiosos a los que solía acudir todos los domingos el noble. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas mortales, aunque en los días posteriores al suceso, la población de Madrid no dejó de hacer teorías, muchas de ellas pudiendo ser leídas en la prensa. El lugar estuvo en ruinas en el centro de Madrid hasta que en el año 1843 se iniciaron las obras para lo que sería el hogar del Senado y la Cámara Alta, conocida normalmente como el Palacio de los Diputados, inaugurándose el 31 de octubre de 1850 por la reina Isabel II de España, la de los tristes destinos, o la reina castiza. Uno de los personajes más famosos y misteriosos que ha caminado entre el Palacio de los Diputados no es otro que el general Joan Prim i Prat, conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Bruc, un personaje multifacético que hizo una astronómica carrera en la política y en el ejército español, de origen catalán y nacido en la población de Reus en 1814. Su vida profesional solo ha conocido victorias, ya que llegó a ostentar varios títulos nobiliarios y numerosos cargos políticos de suma importancia, culminando en el de presidente del Consejo de Ministros en 1869, cargo que en la actualidad es conocido como presidente del Gobierno de España.
Lo más aterrador de esta historia es el triste final que tuvo apenas un año y medio después de su nombramiento, ya que en aquella época los personajes más influyentes de aquellos tiempos era común que pertenecieran a sociedades secretas. En este caso, el presidente Prim i Prat era un miembro activo en la masonería, al igual que decenas en la política mundial. El 27 de diciembre del año 1870, el presidente estaba ultimando en el Palacio de los Diputados los preparativos para recibir en pocos días al rey en Cartagena. La sesión se alargó hasta las 7:30 de la tarde. Se despidió con cortesía de todos los diputados y cruzó unas tensas palabras con el líder de la banca republicana Francisco Pi i Maragall. Tras esa discusión, un carro de tipo berlina tirado por 2 caballos recoge a Prim i Prat en la puerta del Congreso y se pone en marcha hacia el Ministerio de Guerra en el Palacio de Bellavista, residencia oficial del presidente en la calle del Turco, hoy conocida como la calle del Marqués de Cuba. Tuvo lugar el atentado contra la vida del jefe del gobierno. Fueron rodeados y la berlina fue tiroteada por todos lados. Gracias a la rapidez del cochero, pudieron huir quedando malherido el general Prim i Prat, que fue atendido de urgencia por los mejores médicos. El general murió el día 30 de octubre de aquel mismo año, con la seguridad de que la causa de la muerte había sido la infección por las heridas recibidas durante el atentado unos días antes. El cuerpo del ilustre presidente fue trasladado poco tiempo después a su localidad natal, Reus, donde fue limpiado y preparado para su descanso eterno. Uno de los actos de la masonería en aquella época consistía en sustituir los ojos del difunto por unos de cristal o cerámica, perfectamente pulidos y pintados por los miembros más ilustres de la sociedad secreta. Mucho se ha investigado desde entonces. Muchos han determinado que el atentado fue causa de una logia masona rival a la que pertenecían los ministros del gobierno de ese momento, o que el magnicidio fue mandado por líderes políticos contrarios a las ideas del general Prim. Una autopsia realizada en el año 2012 determinó que la muerte del general Prim i Prat no fue por la infección, sino que encontraron evidencias de que la muerte fue provocada por un estrangulamiento, afirmando que la prioridad era acabar con la vida del presidente a toda costa. Los restos del general Prim i Prat descansan en el cementerio de Reus bajo una colosal tumba ricamente decorada y con docenas de símbolos masones discretamente diseminados con el resto de decoración. Fue pasando el tiempo y los presidentes y diputados se fueron sucediendo, llegando a los años 20 y 30 del siglo XX, donde las cosas empezaron a descontrolarse, como muchos saben, debido a los cambios políticos de toda Europa. España fue el escenario de las tensas discrepancias entre derechas e izquierdas, con amenazas, abusos entre diputados que llevarían a España hasta el abismo, iniciándose una guerra civil por la ruptura de la democracia y los cambios políticos que se sucedían rápidamente por lo rápido que avanzaba el mundo en aquellos momentos. Hablar del Palacio de los Diputados es hablar de la democracia o el llamado orden liberal, que es el sistema político que más prosperidad y paz ha traído a nuestra historia. Por eso debemos respetar con suma educación las ideas políticas de los demás y no intentar hacer de menos a los otros por sus pensamientos políticos, porque en países como España, en la que hubo una dictadura hasta 1978, debemos respetar el orden constitucional y aprender que la libertad siempre viene acompañada de obligaciones. Viendo lo que ha costado en muchos países el tener derecho a voto, en ningún caso se tiene que permitir la degradación de la democracia con ideas radicales, totalitarias, conductas sectarias y jamás dejar subir al gobierno a personas que no saben gobernar ni les interesa nada que no sean sus intereses personales. Dejad vuestra opinión sobre el Palacio de los Diputados en la caja de comentarios y si vemos que os gusta este tema os traeremos algún vídeo más estrechamente relacionado con la política. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.